Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Burela y en esta clase vamos a hablar sobre indexación avanzada en pandas. Bueno, vamos con la parte de la presentación. Bueno, perfecto. En las clases anteriores estuvimos viendo un poco sobre pandas, un poco las cosas que podemos hacer, pero en esta clase vamos a ver un poco más a profundidad estos conceptos. Bueno. La indexación en pandas a nosotros nos permite acceder y modificar ciertos datos de un data frame o series. Aunque la indexación básica es útil, la indexación avanzada proporciona herramientas más potentes para acceder a los subconjuntos de datos. En conclusión, nosotros cuando modifiquemos los datos dentro de un data frame de pandas, nosotros no vamos a modificar todo el data frame. En ciertas partes vamos a tener que modificar cierto número de filas o ciertas columnas y bueno, en esta clase vamos a ver un poco eso. Bueno, punto log y punto ilog. En pandas proporciona dos atributos principales para la indexación avanzada, punto log y punto ilog. Punto log se utiliza para acceder a un grupo de filas y columnas por etiquetas. Punto ilog lo hace por índices numéricos. Como les comenté, estas dos cláusulas nos sirven para acceder a ciertos datos dentro del data frame. Y después podemos modificar estos, eliminarlos o hacer justamente alguna modificación que nosotros necesitemos. Uso de punto .log principalmente está basado en etiquetas. Por ejemplo, df.log 0,a. Va a acceder al valor en la primera fila, va a acceder al valor en la primera fila de la columna A. También admite el slicing basado en etiquetas como dflog 0 de 2 y A 2 puntos C. Punto y log es basado en índices numéricos. Por ejemplo, df.ilog 0,0 va a acceder al primer valor, al valor en la primera fila y la primera columna. Al igual que .log, .ilog también admite slicing como df.ilog desde el 0 hasta el 2 y desde el 0 hasta el 2. Eso fue lo que me faltó explicar en la anterior. Perdón. Esto quiere decir desde el 0 hasta el 2 y desde el A hasta el C. Y acá en punto .ilog es lo mismo, del 0 al 2 y del 0 al 2. Bueno, selección basada en condiciones. Pandas permite seleccionar datos basados en condiciones específicas. Por ejemplo, podemos seleccionar del data frame, la columna A, solo aquellos valores, o sea, solo aquellos valores que en la columna A sea mayor a 5. Entonces, lo hacemos de esta forma. ¿Se entiende? Acá está el símbolo mayor que 5. Entonces, esto va a seleccionar solo aquellos datos que en la columna A sea mayor a 5. Bueno, el uso de .query nos permite realizar selecciones basadas en una cadena de consulta. Esto no puede ser muy útil cuando se tienen nombres de columnas complejos o se desea realizar consultas más legibles. Por ejemplo, tfquery, siempre que la A sea mayor a 5 y que el B sea menor que 10. O sea, en este caso nos va a mostrar aquellos datos que se encuentran entre esta condición, que A sea mayor que 5 y que B sea menor que 10. A y B está haciendo referencia a dos columnas, ¿se entiende? Bueno, selección .isIn. El método isIn no es útil para filtrar datos basados en ciertos valores.
Por ejemplo, podemos filtrar un dataset de la columna A que is in 1, 2, 3. En este caso va a seleccionar todas las filas donde la columna A tenga valores 1, 2 y 3. Uso del where. .where permite seleccionar datos basados en una condición, pero mantiene el tamaño original del dataframe. Las entradas que no cumplan con la condición se van a reemplazar por valores nulos. Esto es más o menos similar a una base de datos, a la condición where de una base de datos. Los que trabajan con bases de datos van a entender a lo que me refiero. El término where para las condiciones en las bases de datos es muy común. Pero acá en Pandas no se ocupa mucho porque justamente reemplaza los valores por nulos. Entonces, muy rara vez lo vamos a utilizar. Yo no lo suelo utilizar mucho al punto where. Suelo utilizar más los otros condicionales. Pero bueno, esto también está por si en algún momento necesitamos usarlo. Indexación jerárquica, perdón. En Pandas podemos tener múltiples índices de un data frame. Esto nos es útil para trabajar con datos multidimensionales. Podemos tener índices en filas y columnas, permitiendo una estructura más compleja y detallada. Bueno, muchas gracias por ver esta clase. En esta clase vimos justamente algunos términos como el punto log, punto y log. Vimos también cómo realizar ciertas consultas dependiendo de ciertas condiciones de la tabla. Y eso es lo más importante de esta clase. Quiero que se queden con esa idea, con que se pueden, capaz no se acuerden el código de memoria, no hace falta que se acuerden el código de memoria. Simplemente lo que quiero en este momento es que ustedes sepan que se pueden hacer estas cosas. Entonces, en la parte práctica, cuando practiquemos con esto, ahí sí se van a acordar de los códigos. Practicando es la única forma de acordarse. Así leyendo esto en la parte teórica no se van a acordar, pero lo que sí van a saber es más o menos las cosas que uno puede realizar. Bueno, muchas gracias por esta clase. Nos vemos en la clase siguiente. Hasta luego.